Shalom Lekulam, Shavua Tov, amados Ahim y Hayot, hermanos de la casa de Israel, comprados por la sangre preciosa de nuestro Mashiach Yeshua, la Aleph y la Tav, la palabra con la que todo fue llamado a ser. Bienvenidos a este nuevo comienzo de semana que nos concede el soberano Elohim del universo, para que nuestras acciones sean como las especies aromáticas delante de él, agradables. Más aún cuando se acerca esta especial y elevada celebración de Pesach, después de haber estudiado las parashot anteriores, Tazria y Metzorah, que nos hablan de purificación, y ahora empezando el estudio de esta nueva porción semanal en Ejat, en unidad, que nos lleva necesariamente a evaluar nuestra condición espiritual, con la cual nos presentaremos delante de quien derramó su sangre divina y preciosa, dio su vida por ti y por mí, amado, para que fuera enterrada nuestra vieja naturaleza, dominada por los malos deseos en el fondo del mar, y ahora con el gobierno de tu bendito Espíritu de Santidad, tu Ruach HaKodesh, quien toma el control absoluto para guiarnos a toda verdad y justicia. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión, Casa de Israel, correspondiente a la primera aliyá de la Parashá número 29, que lleva por nombre Aharei Mot, que significa después de la muerte, y que no solo vuelve a referir la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, por acercarse más de lo que tenían permitido a la presencia de Elohim y sobrepasar el límite de su curiosidad, pero a la vez el entendimiento profético del sacrificio de nuestro Adón Mashiach Yeshua, quien como supremo Cohen expió nuestro pecado una vez y para siempre, con el fin de hacernos parte de Israel, retornarnos para abrazar su convenio perpetuo, sus tiempos, festividades, y así recibir sus promesas de redención y la tierra prometida para su remanente santo. Aleluya. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 16, versículos Pasukim del 1 al 17. Antes de empezar, damos gracias al soberano y bendito Yod-Hei Vav-Hei, que nos enseña a guardar en el corazón sus mandamientos, porque traerán largura y bienestar a los días, además de favor y buena acogida delante de sus ojos y de los hombres, al que nos llama a confiar en él de todo corazón y no a apoyarnos en nuestra propia inteligencia, a reconocerlo en todos nuestros caminos para que enderece nuestras sendas. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y que nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Iniciamos el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Aharei Mot en el capítulo Perek 16 del Sefer Vaikra Levítico, Pasuk 1. Nos dice la bendita Torá: Yahweh le habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Yahweh. Este pasaje señala el tiempo, después de la muerte de los hijos de Aarón, lo que podemos relacionar también con este tiempo de Aviv previo a Pesach. Toma especial importancia al darnos una nueva perspectiva del motivo de sus muertes. Se acercaron demasiado. Es interesante, pues las posturas tomadas en el capítulo 10 nos dejan un sabor a culpabilidad porque lo hicieron intencionalmente y en desobediencia, así como un error de apreciación a la hora de presentar el fuego equivocado. Lo cierto es que va más allá del simple error. Sabemos que el Eterno tiene la característica de poner límites a todo, inclusive con lo bueno, aceptable y apetecible. También da una medida, por supuesto. Rab Shaul nos dice en Corintiyim Aleph, 1 Corintios, capítulo Perek 10, versículo Pasuk 23. Todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ellos pudieron haber pasado un límite que el Eterno había establecido y caer en la inocente curiosidad. Entonces recibieron las consecuencias de su inmadurez en el sacerdocio. Y es ahí donde podemos comentar bajo este criterio y de acuerdo con los siguientes versos que estudiaremos, la estrecha relación que existe entre la fiesta de Pesach y la de Yom Kippur.
Esta relación la notamos igualmente en el libro de Johanán, Juan, capítulo Perec 1, versículo Pasuk 29. Al día siguiente, Johanán vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo: Miren, el Cordero de Elohim. Ya sabemos que es Pesaj, el que está quitando el pecado del mundo. También relacionamos a Yom Kippur aquí. Y si retomamos el nombre de esta parashá, Harei Mot, después de la muerte, nos muestra con toda claridad el cumplimiento del Mashiach en el libro de Ibrim o Hebreos, capítulo Perec 9, versículos Pasukim 11 y 12. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Gadol de las buenas cosas que ya estaban ocurriendo, por medio de un mayor tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar Kadosh Kadoshim, en el lugar santo santísimo, una vez y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. El capítulo Perec 16, versículo Pasuk 2 del libro de Vaikra continúa relatando: Yahweh le dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina, frente a la cubierta que hay sobre el arca del testimonio, no vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. La tarea sacerdotal requería ir diariamente a quemar incienso sobre el altar de oro, en la parte del lugar santo fuera del velo del lugar santísimo. Al sumo sacerdote una vez al año le era permitido traspasar el umbral del velo, lo que conocemos ocurrió en Yom Kippur. Esta ordenanza fue dictada por el Eterno para establecer la debida reverencia y recato a su orden. Además, está alertando del peligro que encierra el pretender ministrar en su presencia. Todo esto sin antes habernos cerciorado de que estamos cumpliendo con las condiciones espirituales correctas, así como el lugar que ha determinado para que le honremos. La cotidianidad del trabajo sacerdotal y el roce continuo con el lugar santo no serían admitidas como excusa para permitir que la reverencia y el temor al Eterno pasen inadvertidas. Esta es una advertencia que debe considerarla todo ministro de Elohim, pues la excesiva familiaridad en ocasiones engendra una desvalorización de lo sagrado y comenzamos a creer que Yod-Heh Vav-Heh es nuestro similar en lugar de nuestro Abba, nuestro Rey. El Perec 16, Pasuk, versículo 3 de Vaikra nos sigue diciendo: únicamente así entrará Aarón al santuario con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón solo podía entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que señalan proféticamente hacia la muerte del Mesías. Esto nos enseña, amados Ahim y Hayot, que la muerte de Yeshua es la única base sobre la que el hombre puede acercarse al Eterno. Como está escrito en el libro de Ibrim, Hebreos, capítulo Perec 4, versículos Pasukim 14 al 16. Porque ya que tenemos un gran Cohen Gadol, un sumo sacerdote, que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yeshua, el Hijo de Yahweh, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero. Porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que Él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Perec 16, versículo Pasuk 4 de Vaikra, nos sigue diciendo: estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de lino blanco, y llevará un turbante de lino. Esas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá. Había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, para poder entrar en la presencia de Yod-Heh Vav-Heh al lugar santísimo. Cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y eran usadas solamente durante ese día. Las ropas normales de 8 prendas que usaba el sumo sacerdote en su servicio diario tenían mezclas de oro y piedras preciosas junto con telas y tintas que habían sido sacadas tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Estas ropas de lino expresan humildad ante la presencia de Yod-Heh Vav-Heh. El capítulo Perec 16, versículo Pasuk 5, nos sigue diciendo en la bendita Torá:
Y de la comunidad israelita tomará 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Estos animales inocentes que cargaban con el pecado del pueblo nos hablan de esa condición que debía tener todo aquel que trajera expiación por los pecados y en completa inocencia como nuestro Mashiach, como está escrito en Yesaya, el profeta Isaías, capítulo Perec 53, versículo Pasuk 7. Él fue maltratado, sin embargo fue sumiso, no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Y el Perec, capítulo 16, versículo Pasuk 6 de Vaikra, nos sigue diciendo: Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él, y también por su familia. El sumo sacerdote tenía que pagar de su bolsillo el precio de este toro, acto que denota sin lugar a dudas el no aprovecharse de su rol sacerdotal. Actualmente este hecho contrasta con la labor que llevan a cabo los pseudo sacerdotes, supuestamente del Eterno, llamándose apóstoles, pastores, evangelistas o profetas, con inclinación oportunista, amigos de lo ajeno, que en muchos casos denigran el ministerio, enviando un duro mensaje de desconfianza a los que sirven de corazón a Yod-Heh-Vav-Heh. Acto seguido, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del novillo y confesaba sus propios pecados y los de su familia, hecho que mostraba transparencia y real temor ante el Eterno, pues atestigua el hecho de que todo su ser, familia y ministerio eran sostenidos únicamente por la misericordia, el rajem resultante del real y profundo arrepentimiento. Y esta liyá Harei Mod continúa en el capítulo Perec 16, versículo Pasuk 8. Nos dice la bendita escritura: y hará un sorteo por los 2 chivos, uno marcado para Yahweh y el otro marcado para emisario. Después de hacer la confesión sobre el toro, no lo degollaba enseguida, sino que primero echaba suerte entre los 2 machos cabríos, los cuales constituían una parte central en el servicio del día. Versículo Pasuk 9 del mismo capítulo Perec 16. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Yahweh y lo presentará como ofrenda por el pecado. En este momento solo se presentaba el animal ofrendado. Capítulo Perec 16, versículo Pasuk 10. Mientras que el chivo designado por sorteo para emisario se dejará vivo delante de Yahweh para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. El animal sacrificado era tipología de Yeshua, que murió por nuestros pecados. El cabrito enviado al desierto, Azazel, era tipología de Yeshua, depositando los pecados de Israel sobre él, que era enviado afuera de una tierra no habitada. Representaba la remisión completa y gratuita de los pecados. Él llevaba las iniquidades de ellos, así el Mesías, el Cordero de Yod-Heh-Vav-Heh, que quita el pecado del mundo, llevando sobre sí mismo todos nuestros pecados. Perec, capítulo 16 de Vaikra, Pasuk, versículo 11. Aarón ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado, para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su toro de ofrenda por el pecado. La palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal y es personal del Cohen Gadol o sumo sacerdote. Luego degollaba al novillo y recogía su sangre en un recipiente que era dado a otro sacerdote. Aquí no se refiere a la familia de sangre, sino a la familia sacerdotal. Y el Perec, capítulo 16, versículo Pasuk 12 de Vaikra, nos continúa narrando. Y tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante de Yahweh y 2 puñados de incienso aromático finamente molido y lo traerá detrás de la cortina. Esta parte del servicio fue la más delicada porque ahora le tocaba entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote ponía carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Le entregaban un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para esa ocasión. Tomaba el incienso con sus 2 manos y lo ponía en una cuchara. Cogía la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha y entraba en el lugar santísimo. Allí dentro colocaba el recipiente con carbones entre las 2 varas del arca. En tiempos del segundo templo, cuando no había arca, lo colocaba en la piedra sobre la cual el arca había estado. Luego tomaba la cuchara con la punta de sus dedos o con los dientes para dejar ambas manos libres y vertía el incienso en las 2 manos
Esto era complejo porque no podía caer nada del incienso al suelo. El capítulo Perek 16, versículo Pasuk 13 de Vaikra. Echará el incienso en el fuego delante de Yahweh, de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca del testimonio o la alianza, para que no muera. Ahora el sumo sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos, para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, lugar en el que se manifestaba la presencia gloriosa de Yod-Heh-Vav-Heh. El humo producido por la quema del incienso sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior simboliza el momento en el que el Mesías Yeshua se presentaba ante Elohim después de su resurrección, para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo cuando se manifestara la Shekinah, la presencia del Eterno, en donde tenía que quemar incienso que produjera una nube, la cual debía protegerlo de la muerte. Por medio de esa nube, él podía acercarse a Yod-Heh-Vav-Heh sin ningún tipo de peligro. Esa nube simboliza al Mashiach, por medio de la cual podemos acercarnos al Eterno sin peligro. Sin el sacrificio del Mashiach, el pecador muere en la presencia del Elohim justo. El incienso que fue molido es un símbolo del Mesías, y cuando fue echado al fuego simboliza el momento en el que el Mesías murió pasado por el fuego. Por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo, por la cual el hombre puede acercarse al trono de misericordia, como está escrito en el libro de Ibrim o Hebreos capítulo 4, versículos Pasukim 14 al 16. Porque ya que tenemos un gran Cohen Gadol, un sumo sacerdote, que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yeshua el Hijo de Yahweh, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. Y dice también Ibrim, Hebreos capítulo 10, versículos Pasuk 19 al 22. Así que hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el Cohen Gadol salía hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. Mientras tanto, el pueblo oraba por él para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien. Si había un error, el sumo sacerdote moría y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. Y ya casi concluyendo, amados, el capítulo Perek 16, versículo Pasuk 15 nos dice: entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado, traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como hará, la rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. Ahora es sacrificado el macho cabrío en favor del pueblo, el cual había sido señalado para Yod-Heh-Vav-Heh por medio del sorteo. La sangre era recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y rociada de la misma manera como la sangre del novillo personal, una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Luego el sacerdote sale hacia atrás del lugar santo. El capítulo Perek 16, versículo Pasuk 16, nos sigue diciendo en Vaikra: así purificará el santuario de las inmundicias y transgresiones de los israelitas. Por todos sus pecados se hará lo mismo por la carpa de reunión que mora con ellos en medio de sus impurezas. A causa de las impurezas de los hijos de Israel que habían contaminado el tabernáculo, se producía la expiación por el lugar santísimo y el lugar santo con la sangre rociada del macho cabrío. Aquí el comentarista Rashi dice:
La expiación que se produjo con el esparcimiento de la sangre del novillo personal del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, solo fue para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes, por la impureza del santuario o de las ofrendas consagradas. En otras palabras, el esparcimiento solo expiaba por los pecados cometidos al ingresar en el área del santuario en estado de impureza o tamé, o por haber comido carne de sacrificios en estado de tamé, o haber comido ofrendas consagradas en estado de taor, cuando éstas habían sido contaminadas. El esparcimiento de la sangre del novillo purificó el tabernáculo por las impurezas de los sacerdotes, y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el tabernáculo por las impurezas producidas por los hijos de Israel. Esto también lo acota el Dr. Ketri Elnat. Y hacemos la verajá, la bendición, por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betucheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos aquí, Mehayot, en el estudio de la primera liyá de la Parashá Aharei Mot. Shalom, shalom, amados.